Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo ciclo de debates organizados por las agrupaciones Fiscales por la Libertad en colaboración con Generación Libertaria y Partido Demócrata Córdoba. Les queremos agradecer por la creación de estas instancias de intercambio entre la juventud de la provincia, algo que es tan nuevo y tan novedoso y que nos permite conocer otras realidades, conocer otros jóvenes y otros puntos de vista que si no en el cotidiano tal vez no tendríamos esa experiencia, así que les agradecemos y estamos llamados a aprender en el intercambio, a escucharnos con respeto y a poder generar nuevos conocimientos y comprender nuevos puntos de vista. Mi nombre es Sol Aceto, voy a ser moderadora y le damos la bienvenida a las agrupaciones que van a estar debatiendo hoy. Bienvenidos a Fiscales por la Libertad y bienvenidos a Juventud Universitaria Peronista. Vamos a presentar a nuestros debatientes. En Fiscales por la Libertad tenemos a Maxi Fluxa, estudiante avanzado de Derecho y empresario PYME. Bienvenido. También tenemos a Diego Alegret, contador público. Bienvenido. Gracias. Y en la Juventud Universitaria Peronista tenemos a Santiago Armando, presidente de la Juventud Universitaria Peronista, docente de Psicología y estudiante avanzado de Ciencias Políticas. Y a Germán Tamagno, investigador jurídico, secretario general adjunto de la JUP y coordinador del Instituto de Derechos Humanos. Bienvenidos, chicos, gracias por estar hoy aquí. No, por favor. Bueno, este debate va a constar de dos bloques. En el primer bloque vamos a tener un disparador y vamos a comenzar con 2 minutos hablando cada uno sin interrumpirnos, que va a ser como para que puedan hacer una aproximación general al disparador. Y después ya vamos a entrar en una segunda instancia en la cual el debate va a ser más libre, más flexible, más dinámico y van a poder interpelarse entre ustedes. En un segundo momento vamos a abrirnos a las preguntas del público, así que queremos invitar a nuestro público para que puedan ir escribiendo sus preguntas, sus dudas en los comentarios para que sean leídas en el segundo bloque y van a ser respondidas por nuestros debatientes. Perfecto. Así que iniciamos el primer bloque con los 2 minutos de disertación. El disparador es política en la universidad. Sí, no, a favor, en contra, resulta beneficioso, resulta negativo y por qué. Empezamos contigo, Maxi, tus 2 minutos. Bueno, muchas gracias. Con respecto a ese tema, yo milité para la UEU, que es el actual Centro de Estudiantes de Derecho. Me parece una muy linda experiencia. Considero que las agrupaciones estudiantiles sirven de nexo entre los estudiantes y aquellas dudas o consultas que les puedan ir surgiendo dentro de lo que es la carrera, pero que nada tiene que ver con una doctrina o adoctrinamiento en la parte política. Solamente, desde mi punto de vista, sirve tanto que haya un centro estudiante como agrupaciones estudiantiles opositoras para que sea un nexo entre el alumno y Vedelía o la institución de la carrera que esté estudiando, ya sea que ayuden con cuestiones de clases, de cursos, de material, que sea a disposición del alumnado. Las agrupaciones estudiantiles, tuve la posibilidad de estar en una y es muy gratificante esa vocación de ayuda hacia el estudiantado, pero de ninguna manera utilizar los grupos de agrupamiento estudiantil para bajar línea política de ninguna bandera y ningún color, ni de ninguna doctrina. Gracias. Seguimos con Germán, ¿te parece? Sí. ¿Tenés tus 2 minutos? Bueno, coincido plenamente con lo que ha dicho acá el compañero. La verdad que sí, justamente la política y la universidad es esencial por varios motivos. En primer lugar, la formación integral como profesional de uno mismo, digamos, a aquel joven estudiante que participa en política universitaria le permite, durante su trayectoria como estudiante, alcanzar una formación plena e integral, no solo en los contenidos académicos que uno estudia en la carrera, sino también en lo que es la participación estudiantil y política en los órganos de cogobierno de su facultad y universidad. Es decir, uno al recibirse, luego de participar en política
universitaria termina aprendiendo no solo lo que es los contenidos de su carrera, sino también cómo funciona el gobierno universitario y cómo después esta universidad puede acercarse a la sociedad y lo genera como un profesional mucho más íntegro y completo para su desempeño. Además de eso, la universidad con la política estudiantil puede acercar sus políticas de manera mucho más profunda a los estudiantes, usando justamente los espacios políticos estudiantiles como nexo entre los estudiantes y el gobierno universitario. Además de eso, esto permite acercar justamente la cuestión de las dudas, digamos, o las políticas, acercar los programas de gobierno, los programas universitarios, las becas. Es una forma de acercar y profundizar la llegada de lo que se hace desde la gestión de una facultad o de la universidad hacia el claustro estudiantil. Además de eso, una cuestión clave que se ha visto en las universidades donde hay agrupaciones estudiantiles es que las condiciones de cursado de los estudiantes son mucho mejor. ¿Por qué? Porque tienen representantes en el claustro estudiantil que los representan en el consejo directivo o en el centro de estudiantes y hace que justamente tengan quienes definan sus derechos y se encarguen de barajar sus, por así decirlo, necesidades ante las autoridades. Esto hace que, por así decirlo, al haber representantes estudiantiles, los estudiantes puedan estar representados. Le toman decisiones las autoridades y que estas decisiones que tomen la facultad de un decanato, un rectorado, son decisiones mucho más eficientes y con una realidad mucho más cercana a lo que el estudiante requiere con sus necesidades y condiciones. Y además de eso, obviamente, no queremos que sea lo óptimo bajar doctrina o línea, como dice aquel compañero, así que bueno, creemos que esta política en sí es positiva. Gracias. Gracias. Seguimos con Diego. Bueno, yo por ahí me gustaría tocar algunos temas. Yo ya soy un egresado universitario y no tuve un rol protagónico en lo que fue la política universitaria porque veía algunas cuestiones que por ahí quiero plantear acá en la mesa y que se tornen en un tema de debate. En primer lugar, una cuestión de incentivos. Creo que yo, en mi experiencia, me tocó ver una cuestión asociada a lo que era la finalización de las carreras universitarias. Yo veía gente eternamente en los centros estudiantiles y en diferentes puestos que básicamente eran estudiantes eternos. Entonces, claramente eso afectaba por ahí a los incentivos de finalizar la carrera, que es el principal objetivo que creo que tiene un estudiante en la universidad. Después hay otra cuestión en cuanto a los incentivos económicos. Insertarse en lo que es el ámbito político cuando uno todavía no ha dado los primeros pasos en su actividad profesional, puede generar tentaciones a acceder a determinados cargos, a determinadas estructuras, sin aún tener esa independencia económica que evite caer en esas tentaciones de cuestiones de ofertas que uno pueda recibir, y creo que eso va en contra de los fines iniciales de lo que es la política universitaria. Otro de los temas que me parecen importantes es las organizaciones y las personas que participan de lo que es la política universitaria tienen posturas muy diferentes en cuanto a lo que es el financiamiento del sistema educativo. Yo creo principalmente que en lo que es en materia económica, una persona que tiene los recursos suficientes para pagar una universidad tiene que pagarla, porque hay gente que no la puede pagar. Entonces me parece que se genera una desventaja muy grande. Van 2 minutos. Perfecto, bueno, dejo el último tópico para el final. Gracias. Proseguimos con Santiago. Bueno, hola, buenas tardes. Estamos muy agradecidos de poder participar en estas instancias y que nos hayan invitado. Primero que todo, como decía acá, nosotros le decimos compañeros en el peronismo, así que el compañero dice que la política universitaria tiene una función de brindarle las soluciones y las ayudas a los estudiantes y de servir como nexo entre a veces las autoridades y ante la demanda de los estudiantes, y es totalmente correcto, ¿no? Yo creo que la política, como nosotros la entendemos desde el peronismo, es una vocación de servicios. Entonces la política tiene que estar a disposición de la gente y, en el caso de la universidad, a disposición de la universidad. En torno a estos estudiantes eternos que están, yo no creo que los estudiantes eternos sean culpa de la política, sino que es falta de una responsabilidad individual.
nosotros como agrupación política no solo fomentamos la participación, sino que estamos todo el tiempo recalcando darle mucha atención a los estudios universitarios. En mi caso ya es la segunda carrera que estoy por finalizar, y acá mi compañero también tiene excelentes promedios, y la vida universitaria nunca le impidió, la participación política nunca le impidió continuar sus estudios de manera adecuada. Sino hay que saber ordenar el tiempo, que es otra cuestión. Con el financiamiento educativo, nosotros siempre creemos que la educación debe ser pública, que debe ser de calidad, y que debe responder a las necesidades actuales y futuras de los estudiantes. Creemos también que la educación también tiene una función social muy importante. No es solo un criterio de eficiencia, no se basa solamente por un criterio de eficiencia. Cuando alguien ya pudo acceder a los estudios universitarios, cuando a alguien se le dio la luz del conocimiento, aunque no haya recibido toda la carrera, ya va a ser una persona diferente, va a ser una persona con muchas más oportunidades, y va a ser una persona que puede acceder al mundo del conocimiento, que en muchos lados está cercenado. Gracias. Bueno, ahora comenzamos con esta instancia que es más flexible, en la cual pueden ir hablando entre ustedes. Diego, ¿te gustaría comenzar a vos, que te quedó un punto? Bien. Yo voy a tomar las últimas palabras que dijo Santiago, que me gustaron mucho, y que hablaba de que una educación pública de calidad y respondiendo a las necesidades de los estudiantes, actuales de los estudiantes. Yo creo que hay una cuestión de intenciones, que creo que todos adherimos a eso, a esa premisa, pero después cuando vamos a analizar los hechos, no sé si efectivamente eso se da. En primer lugar, cuando uno habla de concepto de educación pública, creo que hay que saber diferenciar. Creo que toda la gestión, toda la educación, perdón, es una educación estatal, ¿bien? Porque puede ser eso de gestión pública o de gestión privada, es decir, quién la financia, pero siempre estamos hablando de gestión estatal, de educación estatal. ¿Por qué? Porque hay organismos, instituciones, por ejemplo, a nivel universitario, la CONEAU, donde marca la currícula y designa la currícula que tiene que dar cada carrera. Ninguna universidad, como sucede en otros países, tiene libertad para definir cuál es la currícula que va a dictar en relación a una carrera. Yo tengo una concepción del conocimiento en materia popperiana, que son refutaciones, son cuestiones refutables, abiertas en lo que es en el tiempo, en prueba y error. Es decir, el conocimiento son verdades transitorias que uno va refutando en el tiempo. Entonces eso tiene que darse en un espacio, en un ámbito abierto, donde creo que una organización conformada por burócratas no puede definir si en una carrera tienen que haber 3 lenguas, 2 matemáticas y 3 ciencias. Eso creo que tiene que estar sujeto a prueba de error. Entonces, en primer lugar, creo que todos adherimos a esa premisa que vos decís que tiene que responder a las necesidades, pero creo que en los hechos no se da, justamente por una falta de capacidad de estas instituciones de poder determinar qué es lo mejor. O sea, creo que los mejores son las instituciones las que deberían dar esas respuestas. Y respecto, bueno, a lo que es el financiamiento, bueno, ocurre lo mismo. Creo que hoy en día el sistema como está planteado de que se financia la oferta educativa y no la demanda, genera estos problemas, y claramente yo quisiera preguntarle a cada uno de los presentes acá si realmente considera que recibe la educación de calidad que realmente se dice, o que el presupuesto acompaña y que efectivamente eso es lo que llega al alumno. Yo creo que cualquiera va a responder que no, y bueno, creo que en materia de incentivos eso tampoco está claro en el sistema actual,
y creo que es una de las cuestiones que nosotros levantamos la bandera y que debería estar sujeto a una revisión o al menos a un debate. Excelente. Bueno, si quieren prosigo con la respuesta. Voy a tocar 3 puntos que tocó, bueno, aquí mi colega compañero, 3 argumentos que, bueno, voy a empezar a atacar en el sentido de respuesta. En primer lugar, que la gente eternamente que participa en política estudiantil es, digamos, se traba en la carrera. Yo creo que eso es un estigma, digamos, que no tiene una prueba sólida que permita demostrar que realmente es así, sino que, por así decirlo, son, nada, boca a boca, dichos que se dicen para estigmatizar la participación política, pero que en la práctica uno ve que aquellos estudiantes que participaron y transitaron en su vida estudiantil en agrupaciones políticas, luego como profesionales han tenido una formación más sólida y una participación, digamos, mucho más activa que le ha permitido desarrollar conocimientos en diferentes campos de su área, por ejemplo. Hay muchos casos, por ejemplo, yo estoy en la Facultad de Derecho y veo que aquellos que se recibieron y que estuvieron en política estudiantil han tenido una gran experiencia académica, han participado de programas de becas, programas de intercambio, programas de investigación, y todo gracias a la política estudiantil que les permite, digamos, acercar eso a los estudiantes y generar que haya una mayor llegada de estas políticas hacia los estudiantes. Además de eso, creo que la tentación, como aquí decía, acceder a cargos públicos, no veo que sería lo malo, justamente creo que esto es, digamos, un derecho que es el derecho a participar políticamente, que está reconocido en la Constitución, y justamente los cargos están para ocuparlos. Entonces no creo que sea negativo que alguien tenga una tentación, un deseo de acceder a un cargo, si justamente el cargo está hecho para que ejerza una función del Estado y de esa función cambiar una realidad social en un determinado campo de la sociedad. Por otro lado, creo que el financiamiento de la universidad, ese punto no se terminó de esbozar, pero si iba a eso, si es positivo o negativo. Nosotros creemos que es positivo justamente por la cuestión de que si el Estado hace que la universidad sea pública, eso permite que mayor cantidad de población pueda acceder a la educación universitaria, educación superior, y en el largo plazo que haya mayor cantidad de profesionales en una sociedad, lo que también a la larga genera que la sociedad tenga un mayor nivel de cultura, de actividad económica y así, por así decirlo, mejor calidad de vida. Comparemos una sociedad con mayor cantidad de médicos, abogados, ingenieros, economistas, artistas, con una sociedad con pocos profesionales. ¿Cuál creemos que será mejor? Aquel que tenga mayor cantidad de profesionales, justamente tendrá gente capacitada para, por así decirlo, solucionar los problemas de la gente y cambiar realidad en diferentes campos del conocimiento. Por así, ¿cuánto tiempo queda? Vos le podés... Es abierto. Sí, es abierto. Perfecto. Así que bueno, creo que el financiamiento es positivo justamente, y eso le demuestra que, por ejemplo, aquellas sociedades donde la universidad es pública y gratuita tiene una mayor calidad de vida en su sociedad. Creo que ese punto es positivo. Así que bueno, es el fin de mi argumento. Bueno, si quieren, sigo yo. Bueno, nosotros somos fiscal por libertad porque fuimos a fiscalizar la Milei a Buenos Aires 14N, y el día que fuimos allá, en la escuela que nos tocó a nosotros, había un mural pintado en el medio del patio, enorme, en donde decía Yankees Go Home. Yo considero también, obviamente, que la educación es de interés público, es de interés estatal, pero lo que no tenemos que buscar con esto es la doctrina hacia cuestiones políticas de cierto interés, hacia llevarlos hacia cierto lugar. Por eso nosotros, por lo menos yo considero que no tendríamos que buscar en el derecho, en la universidad, esas políticas que llevan hacia un lugar completamente a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Viene con palabras. Intentar que la educación en cuestión de Estado, pero no llevar eso hacia una cuestión política de agrandar la caja. ¿Me explico? De que no sea una cuestión de intentar de agrandar la caja. A mí la verdad, cuando yo estudiaba en Buenos Aires y vi eso del mural, me pareció completamente llevado hacia un punto de vista. Me gusta la cuestión de que sea de interés de Estado, pero no me gusta que se lleve hacia un lugar determinado. ¿Me explico lo que voy? Entonces yo quería preguntarles si consideran ustedes que se puede hacer que la currícula no vaya hacia un lado completamente marcado, sino si se puede hacer de calidad, en el sentido de que ¿cómo les puedo explicar?
No, coincidimos, lo entendemos y creo que coincidimos con lo que plantea aquí. Me explico lo que sí, voy. sí, me parece un buen punto. Si quieres sentir, Sí, sí. Pero muy bueno. Bueno, primero que todo, no sé si es momento, pero celebro esta instancia, celebro que podemos estar en una mesa charlando y utilizando todos los mecanismos democráticos y de esta es la forma de participación que queremos una sociedad más justa, más igualitaria y con respeto. Con respecto al financiamiento de la educación, lo que pasa en Córdoba, toda la provincia, en Córdoba capital, y lo que pasa en Argentina sí es un caso prácticamente único. Hay pocos lugares del mundo que el Estado, que lo público financia a la universidad. Es realmente un caso extraordinario, pero tiene una razón. Esta ciudad, esta querida Córdoba, fue fundada por Jerónimo Luis de Cabrera, y él era un tipo muy especial, ¿no? Córdoba fue fundada en un acto de rebeldía, porque le dijeron que la funde cerca de Salta y Jerónimo Luis de Cabrera siguió unos pasos más para llegar al centro, y ahí fundó Córdoba. Pero Jerónimo Luis de Cabrera vino con un equipo de 80 o más personas, y ese equipo sabía por lo menos imprimir su firma, mientras que en Europa el 80% de la población en esa época, hace 400, 500 años atrás, eran analfabetos. Entonces Córdoba ya nació con un origen docto, y al poco tiempo, al ver esta realidad, vinieron los jesuitas y ahí fundaron la Universidad Nacional de Córdoba, es más, que es preexistente a la misma nación argentina, y le da una característica especial en el lugar que vivimos. Sí, el financiamiento que sea estatal, creemos que es correcto, obviamente siempre tiene que haber algunos criterios de eficiencia para que no se malgaste y se derrochen recursos, como la gente que es eterna en la carrera y varias problemáticas, pero que tenga un ente regulador de origen del Estado, con la responsabilidad que tiene el Estado de llevarlo a cabo, nos parece totalmente correcto. Para acreditar las carreras me parece que tiene que haber un ente que pueda regularlo, y no sé si es correcto que esté a disposición de cada uno autovalidar su conocimiento. Me parece que ahí nos metemos en un terreno donde no hay regulación y no corresponde. Que sea la educación pública también, está comprobado que el nivel educativo está íntimamente relacionado con el progreso económico. En todos los pueblos, a mayor nivel educativo de las personas, tienen mayor nivel económico. Entonces, si el Estado apuesta al progreso educativo, está también progresando al desarrollo económico de la sociedad. Y con respecto a las currículas tendenciosas o a esas expresiones que uno puede ver escritas en paredes, que Yankee Go Home es una de tantas. Yo creo que mientras esas expresiones, yo puedo estar de acuerdo o no con Yankee Go Home, es más, no estoy de acuerdo, pero mientras las expresiones tengan un tono de ser respetuosas, que sean libres, que no coercionen a los demás, que no atenten a los derechos fundamentales de las personas, me parece que no llegan a ser un problema. Si tendríamos alguna expresión de odio en contra de algún grupo social, a un grupo racial, a un grupo cultural, sí, esas expresiones sí son preocupantes, pero si están en un ámbito de respeto, de democracia y de libre pensamiento, no. Bueno, eso era lo que yo quería comentar.
Bueno, les aclaro que se pueden ir interpelando y dirigirse entre ustedes y si quieren ir hablando más directamente. Sí. Bueno, yo tomé un par de notas de las respuestas que me había dicho Germán respecto a que no se puede corroborar que haya estudiantes eternos insertados en la política universitaria. Ahí bueno, Santiago me dio una mano recién diciendo que efectivamente los puede haber. Yo no digo de que sea la regla, pero que sí lo hay. Y si eso no se puede corroborar, yo creo que no sé cómo se puede corroborar eso, que aquellos que han estado en política estudiantil han sido de los casos más exitosos, porque vos mencionaste, diste un argumento, pero no sé quiénes serían en ese caso. Creo que eso también, digamos, como no se puede comprobar lo primero, no se puede comprobar lo segundo. En cuanto a los cargos, yo creo efectivamente, sí, en la Constitución está consagrado el derecho a ejercer cargos públicos y todo. Yo no hablo de eso, yo hablo de los incentivos y de la dependencia económica. O sea, si uno no está desarrollado en su actividad profesional primero, que es ofrecer bienes y servicios a la sociedad a buena calidad y a un buen precio, de eso se trata, digamos, cuando uno va a ejercer una actividad. Si eso aún no está desarrollado, entonces se cae en la tentación de que se genere una dependencia económica a un cargo político. A eso es lo que yo hablo siempre, de esos incentivos, cómo está armado el sistema y que los incentivos van hacia un lado y hacia el otro. Uno puede ir, tiene la elección de ir para un lado, pero los incentivos del sistema apuntan a ir hacia un lado. Y creo yo que eso termina generando un parasitismo del Estado, porque ¿quién financia eso? ¿Quién paga eso? O sea, esos son impuestos del sector privado, de la clase productiva, de los trabajadores, de las empresas. Entonces, acá no sé, es muy lindo hablar de cargos para mejorar las necesidades. Sí, bueno, pero alguien lo paga eso. Otro de los puntos que tocaban por ahí, si quieren me pueden ir, lo podemos hacer en un intercambio abierto, o sea, porque no quiero hacer un monólogo. Sí, no, estoy bien. No, yo quería tocar por así decirlo, refutar el punto de que, digamos, yo no creo que se genere un parasitismo económico en la función pública universitaria, porque justamente los cargos políticos de la universidad no son financiados, digamos, un consejero estudiantil no recibe un sueldo o un monto por Pero es ser el puente consejero. para la política propia, o sea, es el primer paso a la política real. Bueno, pero eso es algo no comprobable, digamos. Puede ser que sí, como puede ser que no, digamos. Pero alguien que participa en política universitaria no necesariamente va a participar después en política, digamos, estatal. Son cosas distintas, La mayoría de los digamos. políticos han iniciado su carrera en la política universitaria. Como decimos, algo no comprobable, digamos, y hay casos que sí, casos que no. Hay mucha gente que se dedicó a la política universitaria y que no ha salido de ahí, digamos, como casos que sí, pero digamos, yo no creo que por así decirlo alguien que quiera participar políticamente en la universidad va a hacer un parásito económico, porque justamente no se recibe un sueldo. Y ahora una cosa más de que yo creo que los estudiantes sí es importante que participen y tengan, digamos, por así decirlo, órganos de representación. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor, por ejemplo, que un estudiante para diseñar una política para estudiantes? Mucho más que hay en otro claustro, por así decirlo. Por eso sale de un gobierno interclaustro, digamos, con docentes, no docentes, estudiantes y egresados. Porque es importante que a la hora de que la universidad ejecute programas y políticas, que cada claustro tenga su propia representación, porque nadie mejor que alguien que pertenece a ese grupo para efectuar, digamos, un programa destinado a ellos. Además de eso, para representar la voluntad de este sector, por así decirlo. Yo creo que eso lo hace mucho más democrático y hace que la política universitaria, por así decirlo, las políticas que se efectúen, estén mucho más adaptadas a la realidad de un estudiante o un docente y tengan mucho mayor eficacia y eficiencia como política pública universitaria. ¿Y eso crees que efectivamente se da? Por supuesto que sí, yo creo que justamente la política universitaria, un caso es la UNC, que tiene grandes políticas universitarias, ha recibido grandes premiaciones, que les podemos corroborar en cualquier lado, justamente ¿por qué? Porque a la hora de efectuar programas o efectuar ordenanzas, decretos, participan en todos los claustros. Por ejemplo, Facultad de Derecho, de Ciencias Químicas. Consejo Directivo hace, por ejemplo, una resolución para un programa estudiantil, o establece un plan de estudios, como en la Facultad de Derecho. Participan no solo los docentes, sino también los estudiantes que cursan ese plan de estudio, y entonces hace que el plan sea mucho más adaptado a las necesidades de un estudiante, y entonces hace que esa política universitaria sea mucho más eficiente y eficaz.
Bien, yo veo los rankings de universidades a nivel mundial y no le veo a la UNC entre los primeros puestos. Digo, o sea, si es tan efectivo, algo no está llegando o algo no se está mostrando porque no figura ahí. O sea, con suerte y agarrado los pelos llega la UBA. Pero a nivel Latinoamérica, la UNC es una de las mejores universidades de toda Latinoamérica. Eso está totalmente claro. Y también con respecto a lo... O sea, estamos debatiendo política universitaria. Y me hablas de los incentivos. Como dice, el consejo directivo y el consejo superior, los estudiantes no cobran absolutamente nada por estar ahí. No. Es totalmente una vocación de servicio que tienen. Si eso después le permite ir a otro espacio, pero dentro de la universidad, eso ¿Vos no considerás que la política universitaria no es partidaria? Las agrupaciones políticas, obviamente que tienen su ideología. A eso es lo que yo apunto. Cada agrupación es el primer paso. ¿Ustedes mismos son partidarios? ¿Ustedes militan en un partido político? No, y responden es política partidaria. Y su dirigente no conforma ningún partido político. Sí. Diferentes partidos políticos. Pero sí, pero Javier Milei es parte de un partido político. Pero no es un dirigente de Fiscales por la Libertad. Dice Javier Milei. Sí, es un referente, pero no es ni el presidente ni el... Sería parte es parte de un partido político porque así está fijado el sistema representativo argentino, donde hay partidos políticos, los partidos políticos se presentan a elecciones y acceden a los cargos de gobierno. Bueno, entonces o sea, la política universitaria es partidaria, está bien, estamos de acuerdo entonces. Es que no está mal. O sea, bueno, eso genera son los incentivos que están planteados y bueno, puede pero generar... los incentivos dentro de la universidad no están existiendo porque no son existen. pagos. Sí, igualmente hago una pregunta. 2 puntos. Punto 1, digamos, la cuestión es la siguiente. En base a lo que planteas vos, a mí me da la sensación de que diciendo que los estudiantes no quieren participar, no deberían participar en política universitaria, hace entender justamente de que no tendrían la capacidad para hacerlo, digamos, diciendo que está mal la política universitaria, como si no fueran capaces de hacerlo. Y en segundo lugar, no entiendo cuál sería el problema, por así decirlo, si por último explayarte en eso, de que, digamos, alguien que participa en política universitaria luego quiere participar en política partidaria de, por ejemplo, del territorio. ¿Cuál sería el problemática ahí? Y si hay problema que cada agrupación política sea partidaria y exprese sus ideas dentro de la universidad. Yo creo que tampoco eso no podría ser ningún problema. No, bueno, a ver... mientras que respeten los derechos, las libertades y algunas cuestiones fundamentales de base en las que estamos todos de acuerdo, la democracia. Creo que eso ninguno lo va a poner en objeción, creo que esas son las bases que compartimos. Pero en primer lugar yo jamás dije que ni los estudiantes estuvieran capacitados ni que no fueran capaces de acceder. Yo hablé de cuál es la teoría y cuáles son los hechos, lo que uno ve en la realidad. Entonces, yo veo que se generan estas redes en un primer lugar, en un primer ámbito, o sea, la política universitaria da cobijo a que se genere este primer núcleo, digamos, de política donde se desvían para mí los incentivos iniciales del estudiante, que es estar en la universidad y recibirse. Por eso yo veo, por un lado, pues, te cierro la idea, puede ser, veo dos cosas. Veo por un lado que hay estudiantes que están en el centro de estudiantes hace 15 años, o sea, el gobernador de nuestra provincia ha sido un estudiante crónico que tardó bastante tiempo en recibirse en la Facultad de Ciencias Económicas de Contador Público, es un caso concreto, y después, digamos que se generan estas cuestiones de que es el puente para acceder a cargos públicos, no en la universidad, sino cargos públicos. A eso es lo que voy, y que está totalmente alejado por ahí de la carrera universitaria que tenía. Es lo que yo veo y que eso alguien lo tiene que pagar. Bien, bueno, yo en base a lo que hablan todos aquí, bueno, mi compañero de mesa, voy a esbozar 2 puntos. El primer punto es una pregunta que me surge y creo que es interesante plantearla. ¿No es acaso más positivo que aquellos representantes nuestros en la sociedad en cargos políticos hayan pasado por la universidad? Me parece re positivo, creo yo, y creo que a todos acá, que aquellos que están en la política actual justamente vengan de la universidad. Me parece que será mucho más beneficioso que
sea así. En segundo punto, en base a lo que planteas de la cantidad de años que transcurrió durante su carrera de gobernador, me parece que eso es algo muy subjetivo y que puede deberse a diversidad de cuestiones, capacidades propias de él para estudiar o cuestiones personales de él. Creo que por ahí es meternos profundamente en la vida íntima de alguien que puede pasar por diferentes cuestiones. Creo que él estudió en la época de la dictadura, que digamos tuvo problemas ahí, me parece, de persecución política. Creo que hay que tener en cuenta que cada estudiante es un mundo, es un proceso, y no podemos juzgar a nadie porque tardó 4, 2, 8 o 10 años en estudiar una carrera, porque cada estudiante ha tenido un proceso cognitivo diferente en base a diferentes aristas. No podemos ser nosotros jueces de quién es quién y cómo deben ser las cosas cada estudiante, porque para eso se haría justamente hacer una discriminación en base a las condiciones particulares de cada persona y cada estudiante. Vos no podés ser juez, pero sos el que paga la cuenta, porque los 15 años que tuvo Schiaretti para recibirse de gobernador, alguien los tuvo que pagar. El contador. ¿Y vos tenés los números, esos son claros, los de Schiaretti? Sí, si querés revisarlo. O sea, tengo profesores que han sido compañeros igual, por eso, o sea, la realidad es... Tengo el caso más concreto, ¿no? El representante máximo de la provincia de Córdoba. Las realidades particulares de cada uno son diferentes. O sea, hay estudiantes que trabajan, que tienen una vida familiar y las puertas de la universidad pública están abiertas para todos, no para un segmento solamente que tiene el 100% de dedicación a la carrera. O sea, la universidad pública de Argentina es abierta. No hay ninguna cláusula que te diga vos podés estar tanto tiempo. ¿Y no te parece...? Pero yo no creo que sea culpa de la política. Yo no creo que sea culpa de la política. O sea, si vos tenés algún sujeto en algún centro de estudiantes que está 15 años en una carrera, no es culpa de la política, es la responsabilidad individual de cada uno. Y justamente yo creo que si estamos hablando justamente del gobernador Juan Schiaretti, la universidad pública ha generado uno de los cuadros más importantes de la política cordobesa de los últimos 40, 50 años. Sí, bueno, yo en este sentido, lo bueno que tenemos los liberales que podemos tener distintos pensamientos. Yo coincido en que es de interés público el Estado, es de interés público la cuestión educacional, pero lo que, por ejemplo, hay cuestiones que, por ejemplo, yo cuando estaba militando, a ver, nosotros éramos 10 que atendíamos a la gente y después y veíamos el centro de estudiantes que eran 2 atendiendo y después cuando venían las elecciones venían 800 y se ponían el buzo, ¿me entendés? Entonces ahí hay algo detrás. ¿Por qué? Porque cuando uno está para ayudar a la gente dentro de la política universitaria son 2 y nosotros éramos 10 y después eran 800, ¿me entendés? Otra cosa, yo por lo que he visto, me encanta mi carrera y mi facu, pero por ejemplo he visto que en derecho político tiene mucha inclinación hacia el marxismo. Se habla mucho del Marx, se habla mucho de Mussolini, se habla mucho de Hitler y no hay autores liberales. Por lo que yo he visto, creo que no hay que, si bien considero que es de interés de Estado la educación, hay que corroborar, controlar, que no se vaya hacia una segmentación de llevarlo hacia un partido político específico o hacia una doctrina específica. ¿Cómo se utiliza eso? Como bien se había mencionado, tener un control sobre la currícula. Muy importante para buscar temas completamente objetivos a la hora de armar los planes de estudio. Bueno, ha sido, digamos, como de nuevo una gran exposición aquí de él. Me encanta escucharlo porque yo siempre coincido con vos. Y bueno, justamente vos das un ejemplo de que, bueno, no hay autores liberales que sean en derecho político. Entonces, ¿qué sería más importante que los estudiantes nosotros podamos participar y tener voz a la hora que se confeccione el programa de una materia y proponer que se vean también manuales de algún autor liberal? Hay justamente un claro ejemplo de por qué sería importante que los estudiantes intervengamos en aquellos contenidos que se nos van a dar a nosotros. Un gran ejemplo de por qué es importante esto que planteamos. En segundo lugar, quería contestar una cuestión acá de compañero, criticando la cuestión de que se financia a alguien que tardó 10 años en estudiar una carrera. O sea, básicamente la conclusión que habría que denotar de eso es que
el Estado solo debe financiar a aquellos estudiantes que hagan la carrera al día. Si te tardas un año más, un par de años más, no hay que financiarlo. No sería por así decirlo, un ejercicio excluyente, digamos, de la educación pública, que se excluya de esta gratuidad a aquellos estudiantes que tardan más porque les costó una materia, porque se atrasaron, porque tuvieron un problema personal. Ahí el Estado debe de dejar afuera y no financiar a esas personas. Eso es lo que se está planteando en esta mesa y creemos que, por así decirlo, no es positivo por la cuestión de que termina excluyendo a estudiantes de la vida universitaria y dejando afuera a gente de este sistema, por así decirlo, y haciendo una sociedad con menos profesionales y por ende con menor calidad de vida, lo que sería negativo a la larga. Te respondo, Schiaretti no se tardó un año más, tardó 15 años en recibirse, ¿no? Y te hago una pregunta. 8, 10, lo que tarde, porque una dictadura de por medio, que es importante. Te hago una pregunta. ¿A vos te parece justo que Schiaretti haya estado 15 años para recibirse y que haya estado gente que no iba a la universidad financiando y pagando su carrera? ¿A vos te parece justo eso? ¿A vos te parece justo que Schiaretti no haya sido preso por la dictadura, haya tenido que irse y que por eso haya tardado tantos años en recibirse? ¿Te parece justo eso? ¿A dónde se fue? Ahora sí. ¿Cuánto tiempo? Y un par de años porque justamente lo están persiguiendo. Bueno, habría que chequear esos datos. Pero... No sé, te invito a chequearlos, pero ¿te parece justo que sí, se demoró, estuvo preso? ¿Querés que estuve ahí en cárcel? Pero te vuelvo a decir, ¿te parece justo que alguien, o sea, yo te pongo el ejemplo de Schiaretti, pero pone cualquier ejemplo, que alguien que se atrasa el doble de tiempo en su carrera, alguien que no accede a la universidad, pague por esa carrera? ¿A vos te parece que el sistema es justo? Y por ejemplo, yo te voy a comentar justamente casos que uno aprende en la militancia estudiantil y que justamente, como en mi caso, en el punto anterior, lo hacen, por así decirlo, tener una concepción social mucho más sensible y con mucho mayor entendimiento. En la realidad es lo siguiente: yo me relaciono mucho con varios estudiantes y conozco casos, por así decirlo, de mujeres que están estudiando su carrera, están en segundo, tercero y se embarazan, por ejemplo, y no pueden seguir con sus estudios porque tienen que trabajar, mantener a su hijo. Y entonces, ¿cómo va a poder hacer la carrera al día si tiene un niño que cuidar y tiene que trabajar para alimentarlo? ¿Cómo va a poder recibirse en 4 o 5 años? No, obviamente va a tardar capaz que 8, 9, 10 años, pero no por eso lo vamos a dejar afuera de la universidad pública y gratuita. Conozco miles de casos así, bueno, no miles, cientos, por las razones que tengo en estudiantes. O por ejemplo, chicos, por ejemplo, que pierden un padre, pierden un familiar, no tienen cómo financiar sus estudios y tienen que salir a trabajar y no pueden hacer la carrera al día. ¿Pero qué, vamos a dejarlos afuera de la universidad pública y gratuita porque su condición económica no le permite mantenerse día a día y poder estudiar y hacer la carrera al día? No, eso sería totalmente excluyente y es un punto, por así decirlo, que creo que ha sido defendido firmemente y ha refutado el argumento planteado por compañeros. Pero hay una cuestión más, es que vos estás midiendo a la educación totalmente con criterios de eficiencia. La educación totalmente con criterios de eficiencia, y hay políticas públicas que son universales que tampoco se miden con criterios de eficiencia. El mismo Adam Smith, el padre del liberalismo, él menciona uno de los padres del liberalismo que vemos en la carrera de ciencia política. Pero bueno, sí, te tomo Adam Smith. Él mismo decía que hay cuestiones en donde el mercado no puede cumplir esas necesidades y la tiene que hacer el Estado. En una era la salud, en otra era la educación y en otra eran los caminos. El mismo Adam Smith sabía que si el privado fuera solamente el que se preocuparía por esas cosas, no iba a haber la accesibilidad necesaria. O sea, mañana no nos podríamos atender en nos estaríamos muriendo, y como pasa en varios países del mundo, no nos atendería nadie y nos dejaría morir. Entonces, medir a la educación con un criterio de eficiencia de esa manera me parece tendencioso, me parece excluyente, realmente excluyente. Sí. Con respecto al tema de la educación pública, no terminé de expresar. Entonces, ¿usted entonces cree que un estudiante que venía de sectores postergados, que pudo acceder a la universidad, que nunca en su vida podría haber desarrollado conocimientos que no vio en la secundaria, que pueda tener un acceso al conocimiento, para usted sería si no termina la carrera, es un gasto público ineficiente esa persona?
O sea, no se hubiera merecido entrar a la universidad, aunque no haya terminado. No merecía tener esta oportunidad. Está buena la respuesta directa, pero ustedes no me respondieron nunca la respuesta directa. O sea, si a ustedes les parecía justo la situación pero, en que una persona sí, que esté más de 10 años... Sí, pero ¿es justo o no justo? Sí, pero justo. en la coyuntura que vos no estás Para vos, hablando, justo. en la coyuntura que vos no estás hablando de la época de los 70, y sí. A ver, pasa hoy, ¿eh? Entonces, O sea, no, hoy. no, pero vos no estás dando el caso concreto ese. Pero, o sea, por eso yo hablo de un estudiante que... Yo no hablé ya del gobernador, de un estudiante que esté más de 10 años en democracia, que tarde más de 10 años de lo que excede la carrera. O sea, que haya personas que estén efectivamente en ese tiempo. Pero que responder, que me pidió la respuesta él. El tema es así. Repito que lo bueno de los liberales es que a veces no bajamos una línea, sino que podemos pensar distinto. Sí, es que, mira, yo considero, de hecho estoy agradecido de todas las enseñanzas que he tenido y que me parece que he tenido una educación de calidad. Pero ¿qué pasa? También considero que hay que tener un mínimo de arancelamiento, por lo menos. ¿Sabes por qué? Porque, mira, Nueva Córdoba tiene la ampulosidad de Nueva Córdoba, fíjate, están todos los estudiantes ahí y lo bien cuidado que está, que vos pasás la Boulevard San Juan, pareciera que es el muro de Berlín de cómo cambia de una cuadra a otra, pero vos fíjate a veces cómo se vuelve medio clasista la cuestión de que por qué un chico del Chaco tiene que pagarle la universidad con el IVA a la gente que viene a estudiar de otros lados a Córdoba, que generalmente vienen los demás recursos a esta ciudad, que yo la verdad me parece que embellece muchísimo la ciudad, me parece que viene muchísima gente de todo el país, que le da recursos a la gente que trabaja de acá, de Córdoba, en muchísimos aspectos me parece muy positivo, pero también es cierto que por lo menos considero que un mínimo de encerramiento, no digo, pero por lo menos mínimo de encerramiento, para que no tener que andar sacándole plata desde otros lugares a gente que quizás ni siquiera tiene la posibilidad de acceder a la educación. ¿Me explico lo que voy? Ni siquiera tiene la posibilidad de acceder a bienes, de comida o de vestimenta. Se le hace más caro todo para poder pagar la universidad a gente de mayores recursos. ¿Me explico lo que voy? Esa es la pregunta que quería hacer. Sí. Seguramente, bueno, me parece bien, ahí vamos con eso. Antes quiero responder acá al que planteó, sí. Bueno, sí, es justo o no. Bueno, yo lo planteé recientemente. Claramente es justo que el Estado no deje afuera a alguien de la educación universitaria porque tardó más años en recibirse, porque puede haber, digamos, en su estudiantil pueden haber ocurrido diferentes hechos que hicieron que se atrase. Por ejemplo, tener un hijo, tener que trabajar, se te muere un familiar. Entonces vos no ves nada que cambiar en el sistema, está perfecto. O sea, funciona bien y es óptimo, digamos, bajo los criterios de no eficiencia, los criterios que vos decís, no habría que cambiar nada. O sea, es justo el sistema porque permite esa discrecionalidad frente a estos casos. ¿Eso es lo que vos considerás? Yo voy a eso, haré una cosa y ya respondo. Además de eso quería agregar primero todo. Y además esto, sería así, sí, ¿por qué positivo? Porque justamente sería también que el Estado cumpla, digamos, por así decirlo, con las obligaciones positivas que tiene derivado del corpus juris interamericano que a través de los instrumentos jurídicos internacionales receptados por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, lo obligan a garantizar el derecho humano a la educación y justamente eso se efectiviza a través de la educación pública y gratuita. En ese caso entonces sería excluyente dejar a estudiantes que tardan más años en la carrera fuera de este sistema justamente porque algún hecho de su vida tuvo que hacer que se atrasen en esta educación. Considero que sí, hay muchas cosas que cambiar, nos queda mucho por hacer, nos quedan muchas luchas por dar, todavía nos quedan dolores y vergüenzas aún, pero creo que varias son las formas que tenemos para cambiar todo esto y una de estas es justamente la participación política de todos nosotros en la vida universitaria, la participación activa como ciudadanos universitarios para justamente hacer que la universidad llegue a mayor cantidad de personas y así decirlo, ayude a aquellos que tardan más años, que es la preocupación de ustedes en recibirse, ayuda a que sean menos años. ¿Cómo? Facilitando material de estudio, facilitando acceder, por así decirlo, a los apuntes, a programas, a financiar becas a aquellos que, por así decirlo, necesitan una remuneración económica, por así decirlo, extender la sociedad, devolverle el conocimiento. Hay varias cosas por hacer, pero creo que si nosotros nos involucramos en el gobierno de la universidad, podemos hacerla mucho más rápido y con mayor dinamismo y velocidad. Perfecto. ¿Tenemos algunas preguntitas del público? Sí, hay dos preguntas, una para cada agrupación.
para los chicos de Juventud Peronista, si pueden definir qué entienden por el sistema de voucher, si les pueden explicar lo más detalladamente posible de acuerdo a lo que entiendan. Y para los chicos de la agrupación Fiscales por la Libertad, ¿cómo podrían solucionar ejemplos de profesores universitarios que pasan votos de partidos políticos en clase y hablan mal de candidatos que están actualmente, digamos, candidateándose para puestos políticos en clase y siendo una autoridad de la universidad? ¿Quién quiere Los chicos de comenzar? la universidad. Sí, le voy a seguir a aquel que nos, bueno, preguntó tú, Mauricio, que bueno, por así decirlo, yo según lo que tengo entendido, hay varias formas de ejecutar el sistema de voucher que va cambiando, por así decirlo, según quién lo propone y según en qué tipo de sociedad. Si podés especificar a cuál en puntual sistema de voucher te referís, o digamos... El voucher educativo. Sí, por eso justamente, a cuál de todas las formas de ejecutarlo hacer referencia, porque puede cambiar la opinión. Te agrego, es el que planteé yo financiando la demanda y no la oferta educativa. A ese se refiere. ¿Querés explayarte en el sistema de Primero me gustaría voucher? escuchar la respuesta de ellos si la tienen y si no... No, lo estoy ayudando porque no sabía a cuál clasificación se refería. A esa es. No sé si te sirve mi aclaración. Creo que eso es lo que se referencia a Mauricio. Sí, o sea, como digo, me parece medio como general. Si querés explayarte un poco más, a ver si más el evento, porque hay varias formas del tema de voucher, por así decirlo, cambia según quién lo propone. Dale. La que vos conozcas o la que sea más... No quiero intervenir. No, sí, estoy bien. Bueno, yo creo, según lo que conozco del sistema de voucher educativos, que terminan siendo, por así decirlo, una forma de generar incentivos o de favorecer la demanda, pero que a la larga termina haciendo que gente quede afuera del sistema universitario por, digamos, las cargas que conlleva por los estudiantes y que no termina siendo lo más positivo a la hora de favorecer la educación superior. Compartir, Diego. No entendí por qué no es beneficioso. Perdón, vos diste dos argumentos, pero te juro que no los entendí. ¿Por qué no sería beneficioso para vos? No, vos dijiste que no lo veías positivo por dos razones. Sí. Diferenciaste dos razones, pero te juro que no las entendí. No las puedo refutar porque no las entendí. Ah, bien. Si vos me las repetís, yo te las respondo. Sí, bueno, básicamente que el sistema de voucher, por así decirlo, termina generando que haya estudiantes que no puedan adaptarse al sistema por sus diferentes condiciones personales y terminen quedando, por así decirlo, excluidos de lograr los objetivos que propone el sistema, porque creo que depende mucho de la condición de vida de cada estudiante y poder llevarlo adelante. Perfecto. No. O sea, el sistema de voucher, estamos hablando del sistema de becas. No necesariamente. El voucher es como... ¿Quieren que coincidamos en un concepto de voucher? Sí, porque Sí. me está confundiendo el sistema de voucher. El voucher es diverso y amplio. Se llama la ayuda económica el voucher. Si vamos por ahí... El tema es que hoy en día vos podés acceder a becas y no necesariamente son vouchers. El punto ahí... Vamos a generar un consenso en lo que sería el sistema de voucher y hablamos sobre ese el consenso. voucher es la remuneración que te dan. Básicamente, en el voucher, yo ahí pude tomar nota del punto que vos decías que no pueden, lo no beneficioso sería que hay gente que no puede acceder, estudiantes que no pueden acceder y quedan excluidos. Justamente no, porque lo que hace es ver a cada individuo, analizar la situación de cada individuo y lo que se le da justamente es a ese individuo el voucher, el financiamiento a ese alumno para que decida qué institución educativa va a acceder. Habrá una cuestión después internas de exámenes de nivelación, pero ya son más cuestiones académicas, pero la cuestión económica no va a ser una limitación para que esa persona acceda a una institución educativa. Y eso justamente no genera que quede excluida, todo lo contrario, y es más, lo que hace es generar un sistema de competencias entre instituciones donde cada institución educativa va a querer brindar los mejores conocimientos para atraer la mayor cantidad de alumnos y así obtener el financiamiento. Bien, porque estábamos en una cuestión metodológica del sistema de voucher, ¿a qué se refería? El voucher que vos te referís, ¿quién lo da el Estado sería? El Estado en este caso, claro, sí. Porque nosotros en Argentina no tenemos... No existe. No tenemos sistema de voucher. No existe. Tenemos sistema de becas. Exacto. Por lo general sea lo que se propone en nuestro país, el sistema de becas, los cuales
tienen que estar direccionadas para ampliar el acceso a la educación y también direccionadas según los objetivos productivos del país, ¿no? O sea, en mucho tiempo se han promulgado becas específicamente para los sectores de las ingenierías y algunas carreras afines con el motivo de favorecer el desarrollo productivo del país. Un sistema de voucher, como lo está explicando en esta ocasión, tampoco me parece algo malo, ¿no? Me parece también una buena herramienta que se puede utilizar. La pondrías a prueba, digamos. Sí, nosotros favorecer lo público y lo privado. Queda una cosa en claro, ¿no? del mismo peronismo. Nosotros, el peronismo no está en contra del mercado. El peronismo que nosotros defendemos, un peronismo cordobés, trabajamos junto a los empresarios, junto al mercado. A veces demasiado juntos. Para mí sí están en contra del mercado en algunas cuestiones. Te puedo dar ejemplos claros. Trabajamos también para favorecer el desarrollo agropecuario. Ustedes saben, somos de Córdoba y obviamente tenemos el orgullo de decir que el Están PBI, a favor del capitalismo de amigos, me parece. El PBI... Lo que dijo Perón, todo pero, para los amigos, todo para los amigos, para los enemigos ni justicia. Son tan amigos del campo que le pegan fuerte con el inmobiliario rural. Déjame terminar de hablar. Te puedo dar un ejemplo claro en quién están en contra del libre mercado. Pero ¿por qué no me dejan terminar de hablar? Ah, disculpa. Vamos a... Córdoba tiene el 12% del PBI, o sea, el PBI más grande de la provincia, viene gracias al desarrollo industrial. Así que yo creo que la articulación entre el Estado y entre esta sinergia que podemos establecer entre el Estado y lo privado para que se desarrolle de manera eficiente es lo más correcto. O sea, nunca el peronismo está en contra del desarrollo del capital. Y es más, hay una frase también del gringo Parece que están a favor del desarrollo del capital de sus amigos. Rompen el libre mercado y a veces utilizan el emporio del Estado y la coacción para ir y cerrar negocios que no están con ustedes. Pero tenés que dejar de terminar de eso hablar. Es ir en contra del libre mercado. Pero bueno, háganle un poquito porque si no... Una cuestión de... Te digo porque lo viví. De que mantengamos la cordialidad y el respeto, porque si no también bueno, se hace difícil debatir cuando no nos respetamos la palabra. Ahora, si querés tener la palabra, te la doy y usar. Es que justo tocaste el tema del libre mercado y eso me parece que es una de las... No, del mercado, del mercado. ¿no? Eso es una de las cuestiones más importantes. Una frase del gobernador que siempre dice: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Bueno, me parece una buena frase. O sea, sí, pero mira, a mí lo que me parece que en qué atenta en el libre mercado, yo creo que hoy en día lo que se utiliza es, mira, hay rubros específicos en donde hay empresarios prebendarios que están ligados a la política, en la cual van generando un monopolio y van cerrando aquellos lugares que no son dueños de él, que no es de un empresario específico el dueño. ¿Me explico? Entonces, eso es ir en contra del libre mercado. Utilizar el emporio, la fuerza, la coacción municipal para poner clausurado a un local, ponerle clausurado y después sentarte a negociar. Y decir, si no se lo vendes a tal o a cual, no podés trabajar, o si no das un porcentual de la ganancia, bien típico comunismo chino, no podés trabajar. Me parece que eso es ir en contra del libre mercado. Así te lo digo, si querés. No me parece que estén a favor del libre mercado el peronismo cordobés. Parece que está a favor totalmente a favor del desarrollo del mercado y del capital. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. La generación de riqueza, los empresarios no son enemigos, son totalmente... los empresarios son parte de la generación de riqueza de nuestra provincia y de nuestro país, generan trabajo, hay que apoyarlos para que generen más trabajo, para que haya más desarrollo. ¿Y ustedes cómo consideran que debe ser esa relación entre el
sector privado, las empresas y el sector público, digamos? ¿En qué términos se tienen que dar esas relaciones? Las relaciones entre Estado y las empresas, y hay de todo, hay programas de incentivos, hay programas de reducción impositiva, el caso del biodiesel en Córdoba, que algo que nosotros defendemos, porque apoyamos a la producción de ese agregado al combustible, y Córdoba lo defendió totalmente cuando en La Nación estaban que querían reducir el corte de biodiesel, y el gobierno de Córdoba totalmente estuvo a favor de los empresarios cordobeses que desarrollan ese combustible. Les hago una pregunta a los dos. ¿Qué consideran ustedes de la palabra indexación? Es ese artículo jurídico que dice que cuando nosotros tenemos inflación, va subiendo la inflación por la emisión monetaria sin respaldo, la indexación dice que los impuestos deben acompañar a la inflación. Eso es doblemente perjudicial. ¿Por qué? Porque por un lado te sube la inflación, te sube todos los costos y los precios, y por otro lado te suben los impuestos. Entonces quería saber ustedes qué piensan de eso. Si debería indexarse los impuestos y subir a través de la inflación. Obviamente que el sistema impositivo, quede claro, no tiene que ahogar a la producción. Estamos claros eso, el sistema impositivo no tiene que ahogar a la producción. Y también que el sistema impositivo no sea regresivo, porque hoy en la Argentina como país tenemos un sistema impositivo totalmente regresivo. O sea, el IVA lo pagan todos, ¿entendés? Los que menos tienen pagan más IVA que las grandes empresas. O sea, pero obviamente que el sistema impositivo no debe ahogar la producción, y es más, cuando José Manuel de la Sota entra en el 99, hizo la reducción del 30%. Bueno, sí, de la ahora digo, en un contexto... Yo quiero hacer... ¿Ustedes qué proponen? ¿Cuál sería la relación entre el Estado y el mercado para ustedes? Y por ejemplo, me parece que... ¿Cómo debería ser para ustedes? ¿Cómo entre el Estado? ¿Cómo decir? Porque ustedes, al nunca tener una responsabilidad de gobierno, el Partido Libertario nunca tuvo, ni en este país, ni en el, no sé si ni en el mundo, porque ha tenido una experiencia de gobierno. ¿Cómo proponerían ustedes la relación entre el Estado y el mercado? Bueno, para empezar, no me parece que tenga que haber tanta publicidad al intendente como si fuera un culto al rey. Fíjate, tenés 5 donde tenés la foto de él. Para empezar, no hay que utilizar el dinero de los contribuyentes para tanta publicidad como si fuera casi un semidios. Para empezar por ahí, porque esa plata se podría utilizar en otras cuestiones. Y justo estábamos hablando con el gringo, que pasaba un carrito de un indigente, y atrás tenía 5 publicidades del intendente que utiliza los fondos del dinero del contribuyente para mostrar su cara. Por otro lado, me parece que hoy en día tenemos una carga impositiva, debe ser en blanco, del 70%, y eso realmente es un problema, porque después tenés muchísimos organismos que dependen del Estado que salen con los bombos a pedir más dinero. ¿Y sabés cuál es el problema para los empresarios y para las pymes? A veces, mira, vos imagínate, te suben los impuestos, te suben los costos, tenés que subir los sueldos, pero la gente después no te consume más porque no tiene plata en el bolsillo. Entonces explícame después, ¿cómo vas a hacer vos para pagar más sueldos? ¿Cómo vas a hacer vos para tener que cubrir que te salen más caros los insumos que vos vas a vender? ¿Cómo haces vos para después cumplir con todas las cargas tributarias, más el alquiler que te va subiendo y todo? Pero vos, eso sí, te salen con un bombo a la calle y la aumentan a todos los empleados públicos. Entonces yo querría saber ustedes, ¿qué piensan hoy en día de la cuestión pyme? ¿Cómo hace un día un empresario pyme para hacer frente a tanto malestar y a tan difícil que hoy en día es tener de pie una empresa y pagar un sueldo? Lo difícil que es hoy en día pagar un sueldo. Pero no vamos a ser necios que es la situación del país. O
las políticas macroeconómicas de la Argentina no la define un intendente, no la define un gobernador. Por eso estamos en un país con esta organización. La decide el Estado federal, el gobierno nacional. Sí. ¿Cómo ayudan para bajar eso? ¿Cómo ayudan pero no, yo para no, nosotros no somos parte del gobierno nacional. Bueno, pero ¿cómo ayuda el municipio para que sea más sencillo y llevadero la cuestión federal, digamos? ¿Cómo ayuda? No, pero uno puede tener medidas paliativas. Bueno, pero no se puede negar la crisis económica que estamos viviendo, que afecta a todo el país, desde Santa Cruz hasta el Chaco. O sea, estamos viviendo en una recesión, estamos con 70% de inflación, estamos con un nivel de pobreza del 50%, no lo vamos a negar. De un gobierno peronista, ¿no? ¿Qué? Un gobierno peronista, ¿no? Es una coalición fallida, creo. Fue una coalición de diferentes facciones del peronismo. Fue una coalición fallida. Entonces, no flexibilizarían un poco las leyes laborales para que fuera una blanco no se pegase un tiro en el pie. Eso arrastra a todo el país. Así que es el gobierno nacional que debe tomar la rienda para que volvamos a la senda de la producción, a la senda del trabajo, a la senda del desarrollo productivo. Uno puede tener medidas paliativas, ayudando con ayuda económica, con baja de ingresos brutos, con programas de incentivos provinciales, pero si las condiciones macroeconómicas del país no las solucionamos, y nos va a afectar a todos. Retomamos la pregunta que quedó pendiente para Fiscales por la Libertad y añadimos nuevas también si quieren ir. Hay una pregunta del público, ya la busco. Bárbara. Va la pregunta. Mi pregunta respecto a la universidad pública, regresando un poco, porque empezamos hablando de educación y luego de impuestos. ¿Qué piensan de que la universidad sea pública? Porque al final, o sea, tenemos casos de países donde la universidad no es tan pública. Tenemos Estados Unidos, por ejemplo, donde la educación, la medicina no es pública, se podría decir que es privada, y de repente la economía funciona mucho mejor que acá. Es más, ni siquiera yéndonos tan lejos a Estados Unidos. Tenemos cruzando la cordillera y tenemos un país como Chile donde la economía está funcionando mucho mejor. ¿Cómo se explica eso? Esa es una pregunta que tengo. Y luego tengo otra además, era respecto a... ¿Van a respondiendo a esa? Esto, y nos había quedado pendiente una pregunta, ¿me la quieren recordar? Eran los chicos, ¿cómo solucionarían ustedes el hecho de que existen profesores que hacen entregas de boletas para votar, de votos, dentro de la universidad, desde la posición de profesor, a sus alumnos en clase, o hablan mal de candidatos presidenciales en clase? Eso justamente es uno de los casos que se ve que comentaba mi compañero acá, de lo que es adoctrinamiento estatal y de cómo en la educación se intenta impartir ciertas ideas. Sin ir más lejos, en lo que fue en mi experiencia universitaria, yo cursé ciencias económicas y a mí me mostraron un solo lado de la biblioteca. A mí me mostraron Marx y Keynes. A mí en ningún momento me mostraron ni la escuela de Chicago, ni la escuela austríaca, ni siquiera podía ir a la biblioteca a consultar un libro de esos. Entonces, claramente, desde el Estado, y el Estado controlando el Estado, se imparte una ideología y una religión del Estado. Y claramente pasa esto. Una de las cuestiones es tener profesores que están politizados y que responden a determinados intereses políticos. Creo que es uno de los grandes problemas que hay en este sistema educativo de educación estatal. Hablando siempre, haciendo la clasificación entre gestión privada y gestión pública, pero toda la gestión, la educación al ser estatal, genera estos problemas. Bueno, yo ahí pregunto, digamos, ¿han hecho algo ustedes, digamos, justamente para esta situación? Sus dirigentes, Milei, ustedes mismos, ¿qué tipo de políticas o acciones políticas han llevado adelante para justamente hacer que esta situación se reavierta en materia de contenido, por ejemplo? Bien, justamente Javier Milei desde el año pasado ha sido electo diputado
Y si uno lee en sus libros, donde están plasmadas las políticas de gobierno, él habla de reformas de 3 generaciones. En las reformas de segunda generación, ahí es donde explica todo el cambio en lo que es en materia educativa. Hablo de esta secuencialidad porque hay otras urgencias que hay que atender primero en materia económica, en materia de gasto estatal, donde deben ejecutarse primero para poder recién generar estos cambios en el sistema educativo y de fondo, ¿bien? Donde efectivamente haya cambios de fondo y que no sea una cuestión meramente discursiva. ¿Cuáles serían? Pero además de eso, escribió un libro, pero ¿qué acciones hicieron para llevar esto adelante, digamos? Las acciones, cuando sea, o sea, desde el sector público, sea desde el Poder Ejecutivo, poder promover, y desde el sector, cuando se tenga un mayor consenso en el Poder Legislativo, poder promover estas leyes. Claramente, o sea, con 2 diputados es un poco complicado poder generar la ley que reforme todo un sistema educativo. Pero en términos teóricos, ¿cuáles serían las reformas que ustedes proponen en el sistema educativo? En el sistema educativo, justamente este sistema de vouchers es lo que hace y cambia el paradigma por completo. Dejar de que el Estado financie las instituciones públicas y financie a los alumnos para que accedan a la universidad. Claramente en cómo manejan los presupuestos de las universidades no son eficientes, ¿bien? Por algo claramente los docentes no cobran lo que deberían cobrar, los alumnos no reciben la calidad educativa que deberían recibir y el dinero está, en algún lado se queda. Claramente el sistema no está siendo eficiente, por lo que se propone que el dinero vaya en sentido inverso. Bien, ¿y quiénes serían los beneficiarios de los sistemas de voucher? Los alumnos. ¿Pero quiénes? ¿Todos? Todos, o sea, todos los que no puedan pagar una universidad, no tengan los recursos económicos para pagarla. Quien sea don Petrone, don Rogio, seguramente van a tener un par de billetes para poder pagar la universidad. Y bueno, son muy pocos, don Petrone. No, pero o sea, hay muchos de esos. Vamos entrando en los últimos 10 minutos de debate. Si quieren retomar brevísimamente la pregunta del público presente y abrimos a 2 minutitos, 3 minutos de cierre y reflexiones finales de cada uno. Bien. ¿Puedes repetir la pregunta? No, la pregunta era... Bueno, vos le vas a hacer no, depende. Tengo una pregunta para los chicos de los comunistas. Sí. Con respecto a lo que es la universidad pública, ¿cómo harían para solucionar este tema de que los profesores se enquistan, digamos, en el puesto y justamente usan su poder como profesores para evitar que alumnos, por ejemplo, puedan continuar con la universidad a pesar de tener, por ejemplo, el certificado de alumno trabajador? ¿Cómo harían, digamos, para solucionar eso? Pero no entendí ¿puedes reformularla? ¿Cómo a través de lo que es la universidad pública, sabemos que tenemos casos de profesores, digamos, que se enquistan dentro del puesto y utilizan ese poder que les da el puesto de profesor para evitar que alumnos continúen con la carrera universitaria? ¿Cómo harían ustedes a través de la universidad pública para poder solucionarlo? Bueno, es una muy buena pregunta, así que te agradezco que la insertes en el debate. Yo creo que hay 2 cosas vitales. En primer lugar, digamos, hacer que haya un sistema de concurso docente, por así decirlo, efectivo y eficiente, que, digamos, genere que haya una renovación sólida y dinámica de la planta docente en una cátedra. Creo que, por así decirlo, hay que hacer un control mucho más efectivo a través de los consejos directivos y a través de los organismos correspondientes del nivel de concursamiento que hay en cada cátedra, en cada puesto docente, y que permite que un docente, por así decirlo, no se instale de manera permanente en su puesto. Y además de eso, creo que sería también eficaz para justamente controlar que un docente ejerza, por así decirlo, sus facultades de manera abusiva contra estudiantes, para poner que por así decirlo, el derecho administrativo sancionador, a través de un sistema sumarial, se encargue de establecer sanciones a estos docentes que ejercen su atribución de manera abusiva. Hay, digamos, conductas que están tipificadas
por así decirlo, por parte de los docentes que pueden ser sancionadas. Por ahí lo que puede faltar es una publicidad de este tipo de actos de gobierno hacia los estudiantes, de conocer cómo, por así decirlo, denunciar a un docente, cómo iniciar un sumario, un expediente, porque todas estas conductas que los docentes efectúan, si bien están tipificadas, por así decirlo, en ordenanzas de conducta de diferentes claustros, por ahí es poco el conocimiento de los estudiantes sobre cómo efectivizar y hacer cumplir sus derechos. Entonces, lo óptimo sería, por así decirlo, hacer mucho más sólido y presente lo que son los sumarios administrativos contra los docentes. Sí, y también, o sea, obviamente que lo público hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo, hay que hacer que se cumplan las reglas, que sea lo adecuado. Si un docente, o sea, ejerce mal sus funciones como tal, y debe ser apartado, o sea, como en cualquier trabajo tanto público como privado, debería pasar eso. Si un docente va a la clase y no dicta la cátedra, tanto sea público, tanto sea privado, o sea, hay que hacer las cosas de manera correcta, como le estipulan las reglas y las leyes. O sea, sí, no hay que asociar a lo público a que no se cumplan las reglas. Hay que hacer cumplir las reglas, claro, totalmente. Perdón que interrumpa, lo asocio porque, bueno, vos justamente has estudiado el profesorado de psicología, yo estoy en la licenciatura y tenemos el caso, por ejemplo, no sé si lo has conocido, José Fides, que está hace tiempo en la cátedra de psicoanálisis y, digamos, es imposible, digamos, sacarlo del puesto, es una. Y otra, que en mi caso, por ejemplo, se me ha hecho imposible continuar estudiando porque no se me permitió hacer cambio de horarios a pesar de tener, digamos, el certificado de trabajador. Y Josifides como tal, habían clases que no las quería dictar, no quería realizar los trabajos prácticos. Entonces, ese tipo de cosas, de errores fatales, lo considero siendo universidad pública. Obviamente, las autoridades universitarias, las que se encargan del gobierno de esta institución, serían los que tienen que tomar cartas en el asunto ante estos casos particulares. Y queremos dejar en claro que encima la Universidad Nacional de Córdoba, que estamos defendiendo tanto, nosotros universidad pública, no está gobernada por el peronismo. O sea, que claro, eso también, esto no es una cuestión partidaria, nosotros no la defendemos por un partido político, sino porque creemos que es un derecho fundamental de las personas. Sí, además por eso también en consonancia con esto, por eso es importante tener representantes estudiantiles que a través de la política estudiantil defienden los derechos nuestros como estudiantes y se encarguen de estas situaciones como te pasó a vos, de resolver este tipo de problemas. Por así decirlo, ahí es donde entra el rol del representante estudiantil, de un centro de estudiantes, de un consejero directivo, que es quien tiene facultades para actuar en ese tipo de problemáticas, y por eso es importante que haya gente, igual que nosotros, estudiantes, que entiendan estos problemas y estén a disposición nuestra para defender nuestros derechos cuando son vulnerados. Bueno, ahora sí ya damos... No, por favor. Gracias. Ahora sí ya damos inicio a la parte final de este debate. Cada quien puede tener su intervención para ir llegando a sus reflexiones finales y bueno, un minuto por cada uno para hacerlo. Con respecto a la cuestión educativa, me parece que todos han dicho cosas bastante interesantes. Bueno, con respecto a la cuestión del peronismo municipio, del peronismo cordobés, yo creo que hay muchas cosas para mejorar en cuestión de seguridad, en cuestión de empresas públicas. Por ejemplo, a mí me chocó un colectivo y no tienen seguro. Demandé al Estado, a la municipalidad, demandé a la empresa colectiva y al trabajador. Perdí contra la municipalidad, la empresa está en cesación de pago y ¿quién queda desprovisto? El trabajador. Hay muchas cuestiones para mejorar. Con respecto, me parece que hoy en día en cuestión de seguridad, verdaderamente, así como entran, salen por la cárcel y los mismos policías que no están bien pagos, verdaderamente ellos mismos, te digo porque he hablado con varios, me dicen, ¿para qué mejor le voy a agarrarlo si cuando lo metemos lo sueltan? Con respecto a... Pero los inspectores municipales tienen mucho más trabajo que los policías, están todo el tiempo haciendo multas, ahora están con la fotomulta de las cámaras, están pintando por los barrios, están cobrando los SEM tarifados en los barrios, es una cuestión completamente irrisoria.
Y esas cosas me parece que están agrandando el Estado demasiado y que están yendo bastante en contra de las ideas de las otras. Gracias, Maxi. Germán. Era más libertario, era mucho más libertario. Bueno, Sí. No sé vos- quién vos lo nombraste, quisiera vos lo proseguir. Pero obviamente el gallego Pero parte se están de... yendo para la izquierda, porque están yendo mucho para la izquierda. No, gallego es parte, es uno de los pilares fundamentales del peronismo cordobés y el que ha recuperado la provincia. Y bueno, ya que estoy hablando, aprovecho para cerrar esto. Más que nada agradezco la invitación, que todos se toman un tiempo para hacer esto. Agradezco que podamos sentarnos acá a debatir ideas. Siempre, obviamente, tenemos muchas cosas que mejorar. Como país, como sociedad, tenemos muchas cosas que mejorar, también como provincia. Ojalá que podamos salir de la situación esta nacional que estamos viviendo, que es dolorosa para todos los argentinos. Y obviamente que va a llevar un esfuerzo colectivo para que eso suceda. Como te digo, el peronismo cordobés no está en contra del mercado, no está en contra del desarrollo productivo y del desarrollo de la riqueza del país. Más que todo eso, también hay una cosa clara que yo les quiero decir, que no es lo mismo tener responsabilidad de gobierno, en donde tenés problemas todos los días, que estar atrás de un escritorio o de una teoría. No es para desmerecerlo, cuando vos tenés responsabilidad de gobierno, son muchas más las variables que tenés que manejar y mucho más los problemas de la realidad. Detrás de una teoría sí nos podemos escudar y podemos salir a criticar, pero en la práctica sucede otra cosa. Y bueno, también con respecto a la ciudad de Córdoba, se ve que la ciudad de Córdoba estaba abandonada y hoy ves que en todos lados hay obra pública, hay gente trabajando, con muchas cosas que mejorar seguro, pero la están sacando del estado de abandono que venía esta ciudad. Y se puede ver caminando en las calles, eso, o sea, no hay que ser necios tampoco en eso. Así que bueno, agradezco y agradezco la invitación de todos. Así que bueno, estamos dispuestos a participar siempre de esta instancia. Gracias. Diego, ¿te gustaría? Sí, hago un pequeño cierre. Le quiero agradecer a los chicos, la verdad fue un debate muy interesante, muy bien dado, así que fue muy rico. Gracias por tu intervención también. Creo que bueno, creo que todos adherimos a los mismos postulados, a lo que queremos. Creo que no coincidimos en las cuestiones de forma, de cómo llegar a eso, pero creo que coincidimos más o menos en todo lo que queremos. Y yo entiendo que por ahí cuando uno tiene responsabilidad de gobierno, no es lo mismo que estar en un escritorio, pero a ver, no existe un partido peronista a nivel mundial como no existe un partido liberal a nivel mundial. Hay ideas que se siguen, nosotros adherimos a determinados postulados y si uno quiere ver en materia de liberalismo qué han aplicado en otros países, uno puede ir, los invito a ver el índice de libertad económica y desarrollo del Heritage y ahí ustedes van a ver qué países adhieren a estas ideas y cómo lo han implementado. Donde ustedes van a ver que esto sí se ha aplicado, por más que no exista un partido liberal a nivel mundial, como no lo hay un partido peronista a nivel mundial. Eso se los dejo como deber si ustedes quieren, o para el próximo debate. O después me pasás el índice después de... Dale. Tercer tiempo. Sí, vamos al... gracias. Germán. Sí, bueno, no, decir que ha sido un debate excelente, ha sido muy fructífero, agradezco a ustedes. Creo que en base a los argumentos esbozados, ha quedado, digamos, de manifiesto los puntos que planteamos nosotros, que la educación pública es positiva porque permite mayor inclusión de la población, mayor igualdad de oportunidades, un país más desarrollado a través de la acción de estos profesionales. Asimismo, la participación política es positiva porque permite que los estudiantes sean representados en las políticas del gobierno y además de eso que tengan quien defiende sus derechos y que el peronismo
por así decirlo, en la provincia es un gran modelo de gobierno que lo plasma que el gobernador es electo por el más del 60% de los votos y que el intendente Dardora tenga una de las imágenes positivas más altas del país, lo que demuestra que la gente respalda este modelo de gobierno. Creo que por estos puntos el debate ha sido favorable para los representantes de la JUP y por eso quiero agradecerles a quienes nos han escuchado y a nuestros compañeros de debate por esta gran jornada. Gracias. Gracias. Bueno, de esta forma vamos finalizando el debate del día de la fecha. Muchas gracias a la Juventud Universitaria Peronista, gracias Santiago y Germán, gracias a Fiscales por la Libertad, gracias Diego y Maxi, gracias. Y le agradecemos a nuestros organizadores, gracias a Fiscales por la Libertad, Generación Libertaria y Partido Demócrata Córdoba. Gracias. Chao, ¿cómo estás? Muy bueno, tremendo, muy buena moderación. Gracias, Sí, no, salió bien. Sí.